Lectura de la profecía de Daniel. Nabucodonosor tomó la palabra y dijo: Es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que ustedes no sirven a mis dioses y no adoran la estatua de oro que yo erigí. Están dispuestos ahora, apenas oigan el sonido de la trompeta, el pífano, la cítara, la zambuca, la cornamusa y de toda clase de instrumentos, a postrarse y adorar la estatua que yo hice. Porque si ustedes no la adoran, serán arrojados inmediatamente dentro de un horno de fuego ardiente, y que Dios podrá salvarlos de mi mano. Sadrach, Mesach y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: No tenemos necesidad de darte una respuesta acerca de este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede salvarnos del horno del fuego ardiente y nos librará de tus manos. Y aunque no lo haga, ten por sabido, rey, que nosotros no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que tú has erigido. Nabucodonosor se llenó de furor y la expresión de su rostro se alteró frente a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. El rey tomó la palabra y ordenó activar el horno 7 veces más de lo habitual. Luego ordenó a los hombres más fuertes de su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abed-Negó para arrojarlos en el horno de fuego ardiente. El rey Nabucodonosor quedó estupefacto y se levantó rápidamente, y tomando la palabra dijo a sus cortesanos: ¿No eran 3 los hombres que fueron atados y arrojados dentro del fuego? Ellos le respondieron diciendo: Así es, rey. Él replicó: Sin embargo, yo veo 4 hombres que caminan libremente por el fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto se asemeja a un hijo de los dioses. Nabucodonosor tomó la palabra y dijo: Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, porque ha enviado a su ángel y ha salvado a sus servidores, que confiaron en él y que, quebrantando la orden del rey, entregaron su cuerpo antes que servir y adorar a cualquier otro dios que no fuera su Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La lectura del día de hoy está tomada del Evangelio según San Juan. Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en él: Si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: Somos descendientes de Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir entonces, ustedes serán libres? Jesús les respondió: Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme porque mi palabra no penetra en ustedes. Yo digo lo que he visto junto a mi Padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su Padre. Ellos le replicaron: Nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: Si ustedes fueran hijos de Abraham, obrarían como él, pero ahora quieren matarme a mí, al hombre que les dice la verdad que ha oído de Dios. Abraham no hizo eso, pero ustedes obran como su padre. Ellos le dijeron: Nosotros no hemos nacido de la prostitución, tenemos un solo Padre, que es Dios. Jesús prosiguió: Si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo he salido de Dios y vengo de Él. No he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, tomado del capítulo 8 de San Juan, nos presenta lo que podemos llamar el combate perpetuo. Combate entre la mentira y la verdad, combate entre el pecado
y Cristo Redentor. Y la mentira y el pecado son aquello que esclaviza. La verdad y sobre todo Cristo el Señor son nuestra libertad, nuestra liberación. Ese es el mensaje, es muy sencillo. El pecado y la mentira esclavizan, la verdad y Cristo liberan. Cristo mismo es la verdad y el pecado es esencialmente mentira, es mentira en acción. Eso es lo que es el pecado. Pero estas palabras no las dice Cristo, o esta enseñanza no nos la da el Señor como quien da una conferencia. Estas palabras aparecen en el curso de una discusión con algunos judíos, y ellos no se sienten esclavos, y ellos no consideran que están en pecado. Ellos se consideran, y de eso están felices, de ser hijos de Abraham. Esa es su alegría, ese es su orgullo. No se sienten esclavos de nadie. Nosotros no somos esclavos, dice. Nosotros hemos nacido, nosotros somos descendencia de Abraham, y por eso somos libres. El hecho de que Cristo, en medio de la discusión, traiga el tema de la esclavitud, es muy notable porque era uno de los temas más sensibles en esa época. Recordemos que el pueblo de Dios estaba bajo dominación de los romanos. Y muchas veces estos romanos los trataban como esclavos, por ejemplo, obligándolos a llevar sus armas o llevar su equipaje. De ahí viene aquella expresión de que si tu enemigo te hace caminar una milla, es que a veces los romanos hacían eso. Cuando pasaban por ciertas regiones, cansados estos soldados de llevar su equipaje, que podía pesar fácilmente 20, 25 kilos, entonces le decían, obligaban a cualquier campesino, cualquier agricultor o pastor que estuviera por ahí, mira, tú cárgame esto 1 o 2 millas o las que fueran. Por supuesto, una tarea desagradable e improductiva para ellos. Entonces, los romanos trataban como esclavos a estos judíos y también a los galileos. Entonces, que Cristo diga, ustedes son esclavos, era una palabra que tenía que retumbar de un modo espantoso en esos oídos. Y por eso ellos creen que se trata simplemente de reclamar cuál es su origen, llamémoslo así, de raza o su origen político. Pero Cristo está hablando de otro tipo de esclavitud. El que comete pecado es esclavo del pecado. El pecado no es un ejercicio de la libertad. Qué importante que esto nos quedara claro. No existe libertad allí donde se comete el pecado. En un caso dramático lo ve uno. Miremos la persona que depende de una droga. Nadie diría que es libre. Uno podría pensar que de una manera libre esa persona empezó a consumir esa droga, pero cuando le vemos atado a ese vicio, ¿quién podría decir que esa persona es libre? Pero hay otras maneras de adicción y otras maneras de esclavitud. La persona que empieza a enredarse en una cantidad de mentiras se vuelve esclavo de ese tejido, de esa red que ha hecho y tiene que seguir sosteniendo esa red. La persona que, por ejemplo, trata de mantener una imagen de que es invencible, de que es fuerte, de que nadie le puede ganar, se vuelve esclavo de esa imagen, muchas veces para deterioro y destrucción de su propia salud. Eso también es esclavitud. La persona que tiene un resentimiento y no se lo puede sacar de la cabeza, es como si tuviera aquí un amo que le está diciendo, ahora tienes que volver a pensar en tu enemigo, y ahora vuelve a pensar, y pensarás en tu enemigo 4, 5, 10 horas todos los días, porque yo te lo mando. Eso es esclavitud. Y por eso no puede terminar esta cuaresma sin que nosotros le clamemos al Señor que nos libere de esos resentimientos, envidias, vicios. Tenemos que clamarle al Señor que nos dé su verdadera libertad y que nos muestre nuestra verdad. Somos hijos de Dios, liberados por la sangre de Cristo. Eso es lo que somos.